que es 3,5 milimol por litro. Aquí encontramos una clasificación en la cual se observa leve, moderada y grave, en la cual la leve se da en un rango de 3 a 3,5 miliequivalentes por litro y moderada de 2,5 a 2,9 miliequivalentes por litro. Y la una forma grave es menor a 2,5 miliequivalentes por litro. Pasa, por favor. Bueno, y hablando de la epidemiología, más que todo nos basamos en estudios de investigación en la cual se realiza un diagnóstico del 20% de los que son pacientes que se encuentran en una área de hospitalización, en los cuales el 25% de estos casos está en un modo de moderado a grave en este trastorno y a su vez se encuentran en las principales causas de estas son por pérdidas gastrointestinales o a su vez por el uso de lo que son diuréticos. Tenemos que tener en cuenta que este trastorno va a radicar una presencia de mortalidad intrahospitalaria debido a que esto van a tener unos efectos que van a conllevar a generarme arritmias o morbilidades cardiovasculares. Pasa, por favor. ¿Me escuchas? Bueno. Ya basado en lo que es la etiología de la hipopotasemia, tenemos que tener en cuenta que acá, más que todo, no se va a atribuir en una menor proporcionalidad a que se genere una disminución de esta hipopotasemia debido a la ingesta, porque el riñón va a tener una función de dar un ahorro de potasio. Entonces, más que todo, se genera esta hipopotasemia debido a pérdidas ya sea intestinales o que se generen por vía renal excesivas o a su vez porque se da una entrada masiva de lo que es potasio a lo que es la célula, Encontramos diferentes factores que van a contribuir en este, como en lo que es la hormona, lo que es la insulina, o a su vez lo que es un menor consumo de la misma. Y también encontramos que se va a realizar una clasificación de diferentes factores que van a contribuir en esta hipopotasemia, como lo es la hipertensión arterial, la normotensión arterial y lo que es inducida por el uso de fármacos. Pasa, por favor. Ya hablando de lo que es la hipopotasemia con hipertensión arterial, encontramos que en primer medida encontramos lo que es el aldosteronismo primario, el cual acá lo que es la aldosterona se va a encargar más que todo de activar lo que son los canales epiteliales de sodio, en lo que son las células principales que me van a generar, que junto con lo que es la bomba de sodio, potasio, TPasa, me abren lo que es la parte apical de lo que son las membranas celulares y me genera que se intensifique la excreción de este potasio. A su vez, encontramos lo que es la hipertensión renovascular y los tumores secretores de renina, ya que esa va a contribuir un aumento en la secreción de lo que es la aldosterona y lo que es la renina, provocando lo que es un hiperaldosteronismo secundario por la secreción de renina. Y hablando de lo que es la definición. No sé si es solo a mí. ¿Me escuchan? Se escucha como robotizado. Sí, como robot. Sí, Jimé, si quieres apagar la cámara para que el audio mejore. Ok. ¿Desde dónde no me escucharon? ¿No se escucha todo robotizado? Ximena, sí, desde el principio. Yo te digo que termine ya así. Anda. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se escucha mucho mejor. Sí, Era por la cámara sería. Tranquila, no te preocupes. Ahí se escucha mejor, ahorita se escucha robotizado. Dale, Doc. Ok, ¿continúo o me retrocedo? Sí, ya te escuchas bien. Entonces, No, que igual se escuchaba robotizado, pero sí se entendía. ¿Sí se entendía? Sí. Ok, profe, entonces, bueno, voy a terminar acá. Bueno, hablando de lo que es el déficit de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, acá va a tener un papel importante lo que es el cortisol, en donde acá se va a convertir más que todo en una cortisona. ¿Qué va a pasar acá? El cortisol va a tener una gran afinidad en la activación de lo que son los receptores que se van a contribuir a lo que son los mineralocorticoides y a su vez lo que son las AME, que es un síndrome de lo que es la excreción aparente de lo que es los mineralocorticoides. Entonces, se produce
este déficit, ¿por qué? Porque acá la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa va a tener una menor afinidad en esta activación de estos dos receptores y por eso me va a contribuir a que la hipopotasemia me genere este déficit. Hablando ya del síndrome de Cushing, tenemos que tener en cuenta que este se va a generar más que todo por la excreción de lo que es la hormona adrenocorticotrópica, que se presenta en lo que es la hipófisis, generándome así una menor incidencia con la hipopotasemia. Pero si hay en pacientes que se presenta esta secreción ectópica, me genera que se me atribuya a que me dé un aumento en lo que es la relación con la disminución de lo que es la actividad de la 11-beta deshidrogenasa, generando más y que se me atribuya a que se genere lo que es este síndrome de Cushing. Ya vamos. Bueno, siguiendo con lo que es la hipopotasemia causada por lo que es la hipertensión arterial, vamos a ver de que dentro de ellas encontramos lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a ver de que esta hiperplasia suprarrenal congénita lo que va a provocar es que se dé una hipertensión e hipopotasemia, por lo que va a haber un incremento de lo que son los niveles circulantes de la 11-desoxicorticosterona, lo cual esto a su vez va a llevar a que se dé una mayor excreción del potasio por la orina y a su vez haya una menor disminución a nivel del organismo de lo que es el potasio. Siguiendo con lo que es el síndrome de Little, vamos a ver de que esta va a ser una enfermedad autosómica dominante, la cual va a consistir en lo que es una mutuación de los canales del sodio en el túbulo colector, lo que va a provocar que se dé una inducción de un aumento de lo que es la absorción del sodio, lo cual va a llevar a su vez a que se dé una excesiva eliminación urinaria de lo que es el potasio. Ya para el caso de lo que es la parálisis periódica hipopotasémica familiar, vamos a ver de que acá lo que va a suceder es que va a haber una mutuación en la subunidad alfa 1 de lo que son los conductos de calcio, del tipo L específicamente, o a su vez también de los que son los conductos de sodio del músculo estriado, lo cual a su vez van a hacer de que haya también una mayor excreción del potasio, provocando de tal forma de que haya menor potasio a nivel del organismo. Y en el caso de lo que es la parálisis tirotóxica periódica, vamos a ver de que esta va a constituir lo que es un trastorno hereditario autosómico dominante, en el cual va a haber el trastorno más que todo va a ocurrir en lo que es los canales de calcio de la membrana celular, lo cual va a provocar que se desarrolle lo que son unos cuadros episódicos de lo que es debilidad muscular, que van a estar acompañadas con una marcada hipopotasemia. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando un poco de lo que sería la hipopotasemia con una normotensión arterial, encontramos lo que sería el síndrome de Bartter, el síndrome de Hiltermann y la deficiencia de magnesio. Entonces, vamos a ver de que el síndrome de Bartter, este también va a ser un trastorno hereditario que va a dar con normotensión, en el cual se va a ver lo que es una pérdida de la función del transporte de la rama ascendente del asa de Henle y a su vez del túbulo contorneado distal, lo cual va a cursar con lo que es una hipopotasemia, con alcalosis metabólica, con lo que es una hipercaluria y con actividad marcada de lo que sería el eje de renina-angiotensina-aldosterona. Para el caso del síndrome de Hiltermann, vamos a ver de que este va a ser una variante del síndrome de Bartter. ¿Qué pasa? Acá este va a estar causado exclusivamente por lo que serían las mutuaciones, con una pérdida de función en lo que es el cotransportador sodio-cloro, que van a ser sensibles a las tiazidas del túbulo contorneado distal. Esta a su vez va a cruzar con lo que es una hipercaluria importante y a su vez con hipomagnesemia, la cual lo que provoca es que va a haber una pérdida del magnesio que va a ejercer efectos inhibitorios que en lo que es la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase en el músculo, lo cual esto a su vez va a hacer que se produzca una caliuresis secundaria. Entonces, este agotamiento del magnesio lo que hace es que aumenta en forma excesiva la secreción del potasio por lo que es la nefrona distal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya ahora hablando de la tercera clasificación, que sería la hipopotasemia inducida por fármacos, vamos a ver de que hay una multitud de fármacos los cuales pueden producir lo que es una hipopotasemia por pérdidas renales excesivas de potasio. Entre ellos vamos a encontrar lo que son los diuréticos, los cuales estos van a hacer un incremento de lo que es el suministro tubular distal del sodio y de la tasa de flujo tubular distal, provocando de tal forma que se excrete mayor potasio por la orina, haciendo que este disminuya a nivel del organismo. Para el caso de los mineralocorticoides y los glucocorticoides exógenos, estos extinguen la eliminación de potasio en lo que es el túbulo colector, de tal forma que a nivel extracelular no vaya tanto potasio y así se dé la hipopotasemia. Para el caso de la angiotensina B,
vamos a ver de que este eleva lo que es la permeabilidad de la membrana luminal del potasio, provocando de tal forma que también haya una mayor expresión de este y haciendo que haya una disminución de este a nivel del organismo. En el caso de los aminoglucósidos, el cisplatino, el foscarnet y el alcohol, esto lo que hacen es que incrementan las pérdidas urinarias del magnesio, por lo cual a su vez se va a asociar a lo que es la hipopotasemia. Para el caso de los derivados de la penicilina, estos van a intensificar lo que sería la excreción obligatoria del potasio, que de tal forma a su vez van a disminuir este a nivel intracelular provocando la hipopotasemia. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con los fármacos que pueden provocar hipopotasemia, encontramos lo que es la insulina 4 y los agonistas beta 2. Estos van a estimular la captación celular del potasio, que tal a nivel intracelular, provocando que de tal forma a nivel extracelular haya menor cantidad de potasio. Para el caso de las xantinas, estas van a inducir a lo que se dé una liberación de las aminas simpático-miméticas, las cuales van a facilitar la entrada del potasio a las células, haciendo que a nivel extracelular también haya una disminución. En el caso del ácido fólico y las vitaminas B12, estos van a secuestrar el potasio en el interior de los eritrocitos jóvenes, provocando que de tal forma también a nivel extracelular haya disminución del potasio, provocando la hipopotasemia. La intoxicación por bario, estas van a provocar lo que es una inhibición de la salida pasiva del potasio, porque van a inhibir sistemáticamente lo que son los conductos del potasio. Y para el caso del verapamilo y la escleroquina, vamos a ver de que va a haber una entrada masiva del potasio a lo que es el interior de las células, provocando que también a nivel extracelular haya disminución de este y provocando la hipopotasemia. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de lo que son las manifestaciones clínicas de la hipocalemia, vamos a ver de que la hipopotasemia, cuando se encuentra en su gravedad en estadio leve, es decir, de 3 a 3.5 milequivalentes por litro, generalmente esta no va a demostrar lo que son síntomas. Sin embargo, cuando empieza a aumentar la gravedad de lo que es esta hipocalemia, ya cuando esta se encuentra a nivel de estadio moderado o grave, ya es que empiezan a aparecer los síntomas. Al igual, y acaba de aclarar de que al igual que sucede en otras alteraciones electrolíticas, acá en la hipocalemia también van a haber síntomas asociados o manifestaciones clínicas asociadas a lo que serían los diferentes sistemas del organismo. Entonces, cabe aclarar de que las manifestaciones cardíacas y las neuromusculares ellas se van a deber fundamentalmente a lo que sería a una hiperpolarización de la membrana celular. Entonces, vamos a ver de que a nivel del sistema cardíaco se van a presentar anomalías electrocardiográficas en las cuales se puede ver lo que es un aplanamiento e inversión de lo que es la onda T, a su vez una onda U prominente, también descenso del segmento ST, también prolongación del segmento QT y PR, y a su vez también se pueden presentar lo que son arritmias auriculares y ventriculares. También a nivel cardíaco se puede ver lo que es una predisposición a lo que es la toxicidad digitálica. Ya para el caso de las neuromusculares, vamos a ver de que las manifestaciones que pueden mostrar son una debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratorias y a su vez también rhabdomiólisis. Siguiente. Bueno, siguiendo con las manifestaciones clínicas, pues tenemos que decir que estas se van a presentar pues más que todo en los casos más graves de hipopotasemia. Y pues aquí las más importantes van a ser pues las cardíacas y las neuromusculares, pero también se pueden encontrar digestivas, renales y endocrinas. Bueno, tenemos que decir que en las digestivas principalmente va a ser pues, el estreñimiento, el hilo paralítico, pero también podemos encontrar lo que sería casos de diarrea y vómito. En las renales encontraremos más que todo disminución del filtrado glomerular y flujo plasmático renal, nefritis intersticial, nefrogénica, alcalosis metabólica, entre otras. Bueno, en las endocrinas encontraremos pues más que todo lo que sea disminución de la aldosterona, el aumento de la renina y pues de la insulina e intolerancia a los hidratos de carbono, ya que sabemos pues que estos también nos pueden generar lo que sea pues una hipocalemia. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hablando del diagnóstico, tenemos que decir pues, que las terminales del potasio se compensan pues, dando la secreción renal. Tenemos un estudio de secreción renal de potasio. Principalmente pues, podemos ver si, cómo están estos niveles y debemos decir pues, que si están menores a 20 milimoles al día o pues, 15 milimoles por litro, más que
pues no está aislado correctamente pues el potasio. La diferencia pues de si estos números se encuentran por encima de 15 milimoles por litro, ya podemos decir que encontramos o un exceso de una esencia normal de ambiental. Bueno, va a haber un caso especial que es cuando el paciente está pues, en estado de hipovolemia efectiva y podemos encontrar que el paciente tendrá un flujo glomerular disminuido y una reabsorción proximal de sodio pues aumentada, lo cual pues nos va a conllevar a que la nefrona tenga pues, un aporte de sodio pues disminuido, no el que se debe, y la eliminación del potasio pues va a estar disminuida. Entonces, en estos casos pues, los números nos pueden dar valores que no son pues los que encontramos normalmente, y pues aquí encontraremos, esto nos podría decir que pues el paciente está normal cuando no lo está. Entonces se dice que más que todo esta prueba pues del estudio de la eliminación renal de potasio se debe hacer más que todo en los pacientes que están euvolémicos. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a ver lo que sea pues las cifras del potasio en orina. Estas van a servir para ver cómo se encuentra el gradiente transtubular de potasio, y pues tenemos que tener principalmente lo que sería pues ciertos valores, principalmente pues el potasio en la orina y en el plasma, pero también debemos conocer lo que sería la osmolaridad en el plasma y en la orina. La fórmula de esta es pues, el potasio en la orina por la osmolaridad en el plasma sobre el potasio en plasma por la osmolaridad de la orina. Aquí pues si encontramos valores que están por debajo de 4, diremos que vamos a estar pues, en ausencia de actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal, pero si están por encima de 7, debemos decir que pues, ya estamos en presencia de actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal. También pues hay que decir que esta fórmula también se va a utilizar pues, para el diagnóstico de la hipercalemia, pero pues eso se mencionará más adelante. Pasar a la diapositiva, por favor. Bueno, también es importante lo que sería el diagnóstico etiológico de la hipopotasemia. Aquí vamos a examinar, vamos a ver lo que serían los iones de potasio en la orina mediante pues una gasometría. Aquí tenemos que decir pues principalmente que cuando se da una hipopotasemia por lo que sería pues por diarreas constantes, esta más que todo pues se va a asociar a lo que sería una acidosis metabólica, a diferencia de cuando se da por lo que sería pues, vómito o inducida por fármaco, esta más que todo se va a asociar al calorosis. Tenemos que decir que en las secreciones intestinales los niveles de potasio que vamos a encontrar aquí van a estar entre unos valores entre 20 y 50 miligramos por litro. Y podemos ver la gran diferencia que hay entre las secreciones intestinales y el jugo gástrico, ya que en el jugo gástrico solo son de 5 a 10 miligramos por litro. Por eso es que se dice que para que pues, se dé una hipopotasemia por vómito, estos vómitos tienen que ser muy recurrentes. Bueno, y hablando del tratamiento, principalmente pues debemos decir que el objetivo de este pues, va a ser normalizar el potasio serio. La administración de este se va a dar a través de lo que serían soluciones salinas, como es el cloruro de potasio. Aquí también encontramos lo que sería soluciones glucosadas, pero hay un problema ya que estas van a aumentar pues lo que sería la insulina endógena. Entonces esta pues como ya sabemos pues la insulina como tal nos puede conllevar una hipocalemia, entonces pues no estaríamos haciendo nada con este tratamiento. Bueno, ya cuando es un tratamiento pues, más urgente, debemos decir que aquí se utiliza el cloruro potásico, pero ya es vía intravenosa. Pero aquí hay que hacer una aclaración que este no se debe utilizar pues, en una concentración superior a 40 milimoles por litro o a una velocidad que no exceda pues, los 10 milimoles por hora. Se debe decir que esta se puede aplicar pues, por vía central y por vía periférica, pero se prefiere que sea por vía periférica, ya que por la vía central se pueden generar lo que serían ciertas arritmias. Entonces, más que todo, pues por la vía periférica se prefiere que sea una vena de gran calibre, ya que hay riesgo de que se presente una flebitis, entonces esto pues, sería para evitar que se presente este tipo de inconvenientes. Tenemos que decir pues cuando ya se deben administrar pues valores mayores, pues, concentraciones mayores,
aquí ya pues se va a hacer una excepción, ya que pues, son valores de hasta 60 miliquevalentes por litro, aquí ya se hace una excepción y aquí se va a utilizar la guía central. Y pues tenemos que decir que en este tratamiento pues siempre se tiene que estar en constante vigilancia lo que sería pues el potasio, ya que podríamos pues llevar a nuestro paciente a que se presente una hiperpotasemia. Bueno, ya continuando pues con el tratamiento de la hipopotasemia, pues también tenemos que saber pues que hay un tratamiento crónico, el cual pues principalmente se va a basar en la ingesta de potasio en la dieta, y esta pues debe ser adecuada siempre y cuando esto sea necesario. Pues aquí se le va a suministrar al paciente pues que ingiera alimentos que contengan grandes cantidades de potasio, como por ejemplo los cítricos. Bueno, también pues se va a ayudar pues con las sales orgánicas de potasio. Estas pueden ser el gluconato y el citrato, las cuales pues se van a administrar por vía oral. Sin embargo, pues el más efectivo que se ha mostrado generalmente pues es el cloruro potásico. Sin embargo, pues este va a presentar mayores irritabilidad gastrointestinal, por lo cual pues no es tan recomendable que se utilice pues a largo plazo. Y este pues puede generar úlceras. Entonces, pues para este caso, pues se prefiere administrar cuando es tratamiento crónico un gluconato o un citrato. En general, pues estas sales son bien toleradas, sin embargo, pues cuando no se administran con alimentos o cuando hay una mala absorción, pues se van a presentar algunas RAM, como lo son las malestares intestinales, como lo son las náuseas, los vómitos y las diarreas. Y bueno, cuando se presenta una hiperpotasemia, pues es muy raro cuando es un paciente que no tenga alteración a nivel renal. Por lo general, cuando esto se va a presentar, pues son pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia renal. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora estaremos hablando de la hipercalemia. Bueno, esta pues se va a definir por la presencia de una concentración plasmática de potasio, la cual va a ser superior a 5.5 miliequivalentes por litro. Esta va a ser una alteración electrolítica importante, ya que esta pues va a representar una potencial gravedad. Esta pues se puede presentar en dos situaciones o por dos situaciones. Una pues cuando va a haber una salida excesiva pues de los niveles de potasio de la célula a nivel extracelular, o también pues cuando hay pronto un déficit en cuanto a la eliminación del potasio. Esta pues es de mucho cuidado debido a que puede generar arritmias mortales en cuestiones de minutos. Y pues también hay que tener mucho cuidado debido pues a que este se le otorga como uno de los trastornos electrolíticos más graves. En cuanto a su clasificación, no, todavía no he terminado, pasa, devuélvete. Bueno, la clasificación de esta pues se va a clasificar en leve, moderada y grave. La leve, pues cuando los valores séricos van de 5.5 a 6.000 equivalentes por litro. La moderada, pues será cuando este va de 6.1 a 7.000 equivalentes por litro. Y pues ya hablamos de una hiperpotasemia grave, pues cuando los valores séricos van de más de 7.000 equivalentes por litro. Siguiente. Bueno, su epidemiología, pues como lo mencioné anteriormente, se consideran los trastornos electrolíticos más frecuentes y pues a su vez este va a representar un problema grave de salud pues a largo y a corto plazo. Las cifras muy elevadas del potasio pues puede afectar la conducción cardíaca gravemente y por esta manera puede ocasionar arritmias muy perjudiciales para el paciente. La población con la enfermedad renal crónica pues van a encontrarse pues más predispuestas a presentar cifras elevadas, porque aquí va a haber un descenso en cuanto a la eliminación renal. Y pues también debido a que ellos van a tener un uso extendido de fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona. Aquí también va a ser muy importante examinar las comorbilidades del paciente, debido pues a que los pacientes que presenten antecedentes de hipertensión arterial y de diabetes, pues también van a tener una predisposición a desarrollar la hiperpotasemia. Y pues es muy importante determinar cuál es su causa desencadenante, porque esto nos va a ayudar más adelante pues en cuanto al control y al tratamiento. Siguiente. Bueno, hablando de la etiología, bueno, tenemos que saber que esta va a estar producida por un balance positivo de potasio, ya sea pues por un aporte excesivo de este o también pues por un defecto en su eliminación, y también por una salida rápida del potasio del espacio intracelular al extracelular. Bueno, aquí también hay que mencionar pues que este pues va a tener un origen multifactorial. Sin embargo, pues se ha atribuido que las personas que tengan insuficiencia renal pues van a tener una mayor predisposición a presentarlo. Entonces podemos concluir que una de las causas primarias más frecuentes va a ser la disminución de la secreción renal del potasio. En la etiología, pues aquí las estaremos clasificando por pseudo hiperpotasemia, defecto de eliminación renal, alteración de la distribución del potasio y la liberación del potasio por destrucción celular, y de las cuales pues estaremos hablando posteriormente más detalladas de cada una de estas.
Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, la etiología por pseudohiperpotasemia. Aquí es importante decir que hay que pues, distinguir de una pseudohiperpotasemia de una hiperpotasemia, debido pues a que la pseudohiperpotasemia va a consistir en elevaciones fingidas o ficticias del potasio sérico, y este pues se va a dar por la liberación del potasio de las células sanguíneas en el tubo del laboratorio. Esto por lo general sucede pues cuando a las personas se les hace extracción de la sangre, debido pues que a estas personas cuando se les va a hacer la punción venosa se les pide pues que hagan maniobras, y esto pues, por así decirlo, ejerce que hagan esfuerzos musculares, por los cuales pues se puede presentar que hay un agrandamiento pues en cuanto a los materiales celulares que se le están extrayendo, y se puede producir lo que es la trombocitosis y también la leucocitosis. En cuanto a la hemólisis in vitro, esta se puede ser confirmada pues al observar la tonalidad rojiza del suero, y también pues la trombocitosis y la leucocitosis la podemos determinar o confirmar pues mediante la determinación simultánea del potasio en el suero y el plasma. Bueno, aquí también pues debemos mencionar que va a haber otras causas, la cual va a ser enfriar la sangre después de que esta es extraída de la vena. Y también pues van a existir subtipos genéticos de subhipopotasemia hereditaria, lo cual esto lo que va a hacer es predisponer al paciente pues a que haya un aumento en cuanto a la permeabilidad del eritrocito al potasio, y pues de esta manera se va a desencadenar la subhiperpotasemia. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora pasaremos a hablar de lo que son... ¿Sí? Ya sí. Ya voy a proceder a hablar sobre los defectos de la eliminación renal. Bueno, vamos a ver que la causa más frecuente de estos defectos va a ser la insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Principalmente se va a dar de forma aguda. Entonces, esta hiperpotasemia aparecerá cuando la tasa de filtrado hormonal haya disminuido por debajo de 10 a 15 mililitros por minuto. Otra causa que encontramos sería el hipoaldosteronismo hiporreninémico. Aquí va a haber una disminución en la secreción del potasio en el túbulo distal y en el túbulo colector, debido a que va a haber una disminución de la renina y una supresión de la aldosterona por la acción del péptido natriurético, el cual inhibe la liberación de esta. Por otra parte, en la nefropatía diabética, aquí vamos a ver que va a haber un daño de las nefronas, esto ya sea como complicación de un paciente diabético o en respuesta a la administración de glucosa hipertónica intravenosa. En la neuropatía obstructiva crónica y en las nefropatías intersticiales crónicas vamos a encontrar un déficit o ausencia de nefronas funcionales, lo cual va a disminuir la eliminación de potasio por la vía renal. Vamos a ver que en la enfermedad de Addison va a haber un déficit, una insuficiencia en la producción o liberación de lo que sería la aldosterona y el cortisol a nivel de la glándula suprarrenal, disminuyendo así también la eliminación renal de potasio. También hay que tener en cuenta de que hay muchos fármacos que nos pueden inducir esta hiperpotasemia. Dentro de estos tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, lo cual va a disminuir la excreción renal de potasio al inhibir competitivamente a la aldosterona, uniéndose a los receptores de mineralocorticoides. El trimmetoprim y la pentamidina van a inhibir lo que son los canales de sodio epiteliales de las células principales al nivel del túbulo colector. La ciclosporina y el tacrolimus van a inhibir a la sodio-potasio ATPasa a nivel del túbulo contorneado distal. Los AINES van a encargarse de inhibir a la producción de renina. La heparina, por otra parte, va a inhibir a la aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. Esto lo hace disminuyendo el número y la afinidad de los receptores de angiotensina 2 en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Y por último, los YECA y los ARA2 van a inhibir a la aldosterona por inhibir la formación de aldosterona por la vía que ya conocemos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora veremos las alteraciones en la distribución del potasio. Estas se producen por un paso del potasio del espacio intracelular al espacio extracelular. Esto suele darse, por ejemplo, en situaciones de acidosis respiratoria o metabólica y también en casos de hiperosmolaridad. Las principales causas va a ser la hiperglucemia grave. Aquí nos encontramos en un caso de hiperosmolaridad, el cual va a haber un aumento de las concentraciones intracelulares de potasio debido a la deshidratación. Esto va a facilitar la apertura de los canales secretores de potasio de la membrana plasmática, facilitando así su salida por la célula. Cuando hay una intoxicación aguda por fluoruro de sodio, el cual es usado también como veneno para ratas, esta va a provocar lo que sería una salida masiva del potasio de la célula.
Y en la parálisis periódica hiperpotasémica, la cual es una enfermedad autosómica dominante, en la cual, al igual que las anteriores, y hemos visto que es de hipopotasémica, va a haber unas mutaciones a nivel de los canales de sodio epiteliales en el músculo. Esto va a provocar que haya un paso masivo y rápido de potasio, el cual suele estar desencadenado por un ejercicio físico intenso y la ingesta de potasio. También va a haber unos fármacos que van a facilitar la salida de potasio, como sería el anestésico succinilcolina y los antagonistas beta-2-adrenérgicos. Pero estos son los que tienen una actividad tanto beta 1 como beta 2, como sería el propranolol y el nadolol. Por otra parte, hay algunos que van a inhibir la síntesis de insulina, como sería la perfusión del aminoácido de arginina o la somatostarina. También hay que tener en cuenta que la intoxicación por digitálicos puede producir una inhibición de la bomba sodio-potasio TPA a nivel del tejido muscular. Por último, vamos a ver la liberación de potasio por la destrucción celular. Cuando se destruye las células, se va a liberar su contenido. Por lo tanto, va a haber una liberación masiva de potasio. Y esta se va a dar por varias situaciones, como serían los traumatismos, las quemaduras, los hematomas, la radiomiólisis, el ejercicio extenso y la lisis tumoral post-quimioterapia. Bueno, ya entrando a la parte final de la exposición, hablaremos de las manifestaciones clínicas de la hiperpotasemia. Como ya se ha venido hablando en la exposición, las alteraciones en las concentraciones del potasio va a alterar la conductibilidad, porque ya sabemos la importancia que tiene este ion a la hora de las polarizaciones y despolarizaciones. Entonces va a alterar lo que es el mecanismo neuromuscular y cardiovascular. A nivel neuromuscular, ¿qué encontraremos? Encontraremos parestesia, debilidad muscular y parálisis flácida. A nivel cardiovascular, las altas concentraciones de este ion van a provocar una cardiotoxicidad. Además, si llegamos a niveles de 6,5 miliequivalentes por litro, empezaremos con la aparición de lo que se conoce como las ondas de picudas. Si llegamos a valores de 7 miliequivalentes, empezará a alargarse el intervalo PR, se perderá la onda P y más tarde se ensanchará el QRS. Si llegamos a valores por encima de los 8 miliequivalentes, el QRS empezará a converger con la onda T, formando una única onda sinuosa. ¿Pasa? Bueno, el diagnóstico de la hiperpotasemia. Aquí nos vamos a basar en dos cosas, la anamnesis y la exploración física. Sobre todo vamos a preguntar al paciente sobre los fármacos que está consumiendo, también la dieta que ha venido siguiendo y vamos a buscar si este tiene factores de riesgo o padece de lo que vendría a ser una insuficiencia renal. También obviamente tenemos que pedir diferentes pruebas de laboratorio, como son el BUN, la creatinina, el magnesio, el calcio, la biometría hemática completa, la molaridad sérica, el pH urinario, la creatinina y el electrolito. También hay un dato que tenemos que tener en cuenta, que si es que a la hora de medir la excreción de sodio, este nos da por debajo de 20 milimoles al día, esto nos está queriendo decir que hay una limitación a la excreción de potasio. También, como se habló de la hipopotasemia, se nos induce o se nos estimula a que busquemos o calculemos el gradiente transtubular de potasio. Ya sabemos entonces que si nos da un valor por inferior a 3, estamos en la presencia de una hipopotasemia, y si es mayor a 7 u 8, estamos en presencia de una hiperpotasemia. ¿Pasa? En cuanto al tratamiento, otro dato a tener en cuenta que es que si estamos ante una hiperpotasemia que está produciendo cambios electrocardiográficos, ya estamos en una situación crítica. Y el tratamiento se va a basar en 3 medidas: la estabilización miocárdica, la transferencia del potasio y la eliminación del potasio del organismo. En cuanto a la estabilización, administraremos de manera intravenosa gluconato de calcio, de 10 a 30 mililitros en una solución al 10% dadas en un minuto. Esto no nos va a modificar las cantidades o los niveles de potasio sérico, pero sí nos va a cambiar de forma inmediata el electrocardiograma, aunque sea de forma transitoria, que es lo que estamos buscando. Pasa la diapositiva. La segunda medida sería la transferencia de potasio. Aquí usaremos la insulina, los beta-2 agonistas y el bicarbonato sódico. Primero usaremos la insulina, ya que es la que tiene la acción más rápida. Actuará en alrededor de unos 15 minutos. Y se usarán normalmente unos 10 unidades de insulina en 50 mililitros, una destroza al 50%. Después, normalmente seguido de destroza al 5%, con 4 gramos de glucosa por cada unidad de insulina. También usaremos beta-2 agonistas, ya sea inhalados o intravenosos. Siempre se nos anima a usar el salbutamol de manera inhalada, que es la que ha demostrado tener mejores efectos. Se dan de 10 a 20 miligramos, dados en una solución al 10% durante unos 10 a 15 minutos.
También, bueno, el bicarbonato sódico, este será de 40 a 150.000 equivalentes y lo que tiene este que demorará bastante más en hacer el efecto, tendrá una duración de unas 3 a 4 horas. En cuanto a la eliminación del potasio, si el paciente conserva la función renal, pensaremos en dar diuréticos principalmente tipo de asa o tiacidas. Si no, también podemos usar resinas de intercambio catiónico. Esta es lo que van a hacer básicamente cambiar el sodio por el potasio, aunque el efecto va a ser bastante más lento, de unas 4 a 6 horas. Ahora, si el paciente padece de hiperaldosteronismo o está padeciendo una insuficiencia renal aguda o crónica, pues la diálisis, ya sea normal o peritoneal, será la mejor opción para estos pacientes. Y ya, eso sería todo. Listo, doctores. Doctores, antes de empezar la respuesta de las preguntas que tienen ahí, pueden decir si tienen alguna pregunta. El potasio o los desórdenes del potasio son unas causas muy frecuentes obviamente las unas más frecuentes. Disculpe, doctor, si está hablando no lo escuchamos. Doctor, no se le escucha. Hiponatremia, porque las hiponatremias y las hipernatremias son más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos, pero las hipocalemias sí la van a ver muy frecuentemente, tanto en consulta externa, pero especialmente en hospitalización. Entonces, quiero escucharlos si tienen alguna pregunta frente al tema. Quiero escucharlos, a ver. No, una pregunta, ¿el aplanamiento esa y la inversión de la onda T se presenta inmediatamente cuando ya los niveles de potasio están disminuidos o eso lleva un tiempo? Realmente, Doc, es muy raro que tú tengas alteraciones electrocardiográficas en pacientes con hipocalemia cuando los potasios están por entre 3 y 3.5. Ahí realmente es muy raro. Y si tú consigues una alteración electrocardiográfica relacionada o con características similares a las que aparecen en la hipocalemia, pues debes pensar o sospechar en otras posibilidades. Realmente, los cambios electrocardiográficos aparecen en pacientes con niveles de potasio por debajo de 2.5. Incluso yo los veo más frecuentemente en pacientes que presentan potasios mucho más inferiores, por debajo de 2.3. Es obvio que lo más frecuente que aparece en los pacientes es la presencia de la onda U. A ver, a medida que va empeorando más la hipocalemia, pues obviamente se van desencadenando más complicaciones electrocardiográficas y más alteraciones electrocardiográficas. Y donde viene entonces el aplanamiento de la onda T, donde viene el acortamiento del PR. Incluso las hipocalemias pueden causar con el tiempo taquicardias ventriculares y fibrilaciones ventriculares, que son las arritmias más temidas en los pacientes con hipocalemia. Doctor, ¿usted nos podría explicar cómo se relaciona la hipocalemia y hipercalemia con la gasometría, o sea, con la acidosis y alcalosis? Bueno, para eso voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, para que de pronto me entiendan más rápido. A ver, muchachos, cuando ustedes tienen una alcalosis, cuando tienen una hipocalemia, entre los procesos cuando tienen una alcalosis metabólica, cuando ustedes tienen una alcalosis metabólica, entre los procesos compensadores de la alcalosis metabólica se encuentra la hipocalemia. ¿Qué es lo que sucede? En la bomba de sodio-potasio y en la bomba también de hidrógeno-potasio, ATPasa, que se encuentra en las membranas celulares de todas las células, cuando el potasio entra a las células, se produce una salida de hidrogeniones. Sin embargo, en los pacientes con hipocalemia, para tratar de compensar esta hipocalemia extracelular y para poder sacar potasio fuera de la célula, la bomba de hidrógeno potasio lo que hace es ingresar hidrogeniones y saca potasio con el fin de compensar el proceso. Como hay hipocalemia extracelular, lo que hace la célula es entregarle cationes intracelulares, en este caso el potasio, hacia el exterior. Sin embargo, en el afán de hacer ese proceso, se genera el ingreso de hidrogeniones y eso empieza a reducir enormemente o alterar enormemente el pH
a nivel plasmático, llevándolo especialmente a elevación del pH, causando alcalosis metabólica. De ahí que cuando ustedes tengan un paciente con alcalosis metabólica, siempre debe empezar como causa desencadenante la hipokaliemia. Realmente es la causa más frecuente de alcalosis metabólica. Sin embargo, no es lo único que sucede. A nivel renal, también se produce una serie de cambios importantes a nivel de los canales de potasio que se encuentran en el túbulo contorneado distal, a nivel del túbulo colector, donde lo que se hace, en algunos canales que también contienen canales de potasio y hidrogeniones, lo que se hace finalmente es tratar de ingresar potasio, pero eliminar hidrogeniones. Esto obviamente empeora más la alcalosis metabólica. Con respecto a la acidosis metabólica, lo que sucede es todo lo contrario. La acidosis metabólica está más relacionada con hipercaliemia y se produce porque en su afán de tratar de meter potasio dentro de la célula para reducir los niveles de potasio extracelular, la célula con su bomba de hidrógeno potasio, ATPasa, lo que hace finalmente es tratar de sacar hidrogeniones para poder meter potasio. Entonces, a mayor hipercaliemia, mayor acidosis metabólica, porque los hidrogeniones salen de la célula. Y si a eso le añadimos el daño renal, que es muy frecuente, la hipercalemia es la causa más frecuente de la enfermedad renal crónica, es la que ustedes más van a ver. Existe también un daño estructural y un daño funcional a nivel renal, que eso lo hablamos en enfermedad renal crónica, y recuerden lo importante que es el riñón para la eliminación del potasio. Entonces, todos esos mecanismos de secreción y eliminación de potasio se pierden a nivel renal, por lo cual el potasio queda a nivel plasmático, especialmente a nivel extracelular, empeorando más los niveles de potasio, causando hipercaliemia y obviamente sacando más hidrogeniones hacia el exterior de la célula, desencadenando obviamente una mayor acidosis metabólica. Y sin contar de que el bicarbonato también se genera y se recicla a nivel renal. Entonces todo esto va a generar la acidosis metabólica y la hipercaliemia. No sé si quedó claro. Sí, doctor. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, en la práctica clínica, ¿cuáles van a ser los casos más comunes que nos vamos a nosotros a presentar con los pacientes? Por ejemplo, la consulta externa, ¿por qué pueden consultar ellos? ¿Cómo uno debería sospechar de hipercaliemia? Realmente las manifestaciones clínicas en el caso de la hipocalemia aparecen es cuando el potasio está por debajo de 3, incluso por debajo de 2.5. Raramente tú vas a tener pacientes con sintomatología con potasio entre 2.5 y 3.5, muy raramente. Por debajo de esos valores sí. Realmente las manifestaciones clínicas inicialmente son debilidad muscular. Hay parestesia en los pacientes. Ya en casos graves empiezan a presentarse cuadros convulsivos. Movimientos tónico-clónicos, obviamente relacionados con cuadros convulsivos, trastornos electrocardiográficos, pero más que todo, el paciente te va a cursar con debilidad muscular, se siente una debilidad generalizada, astenia especialmente en los pacientes, más que astenia, adinamia. Sin embargo, doctores, cuando el paciente les consulta a ustedes, casi siempre los niveles, a la hospitalización, casi siempre el potasio está por debajo de 2.5, en el caso de la hipocalemia. Y los pacientes realmente que generan manifestaciones clínicas en la hipercalemia es cuando el potasio está por encima de 6.5. Por debajo de esos valores no van a conseguir ningunos cambios importantes. Entonces, en la consulta externa realmente va a ser muy raro que ustedes tengan estos desórdenes hidroelectrolíticos. Es más frecuente que tengan las hipocalemias. Sin embargo, esas hipocalemias son leves que no requieren hospitalización, sino solamente buscar o encontrar la causa desencadenante. Entendido. Doctor, y en caso tal de que nos llegue un paciente así que esté muy grave, ya sea con hipocalemia, hipercalemia, ¿en cuánto tiempo nosotros debemos estabilizarlo y pues cuáles son los medicamentos de elección? Porque nos hablaron varios de solución polarizante, los agonistas, entonces pues no sé, ¿con qué iniciaríamos nosotros? ¿En qué orden se darían esas cosas, esos medicamentos? Bueno, si hablamos de hipercalemia, que estás hablando de la solución polarizante, en la hipercalemia ustedes tienen dos tipos de conductas. Está la farmacológica y la dialítica. Como la causa más frecuente que ustedes van a ver de hipercalemia es la enfermedad renal crónica en estadio 5, casi siempre grados grupo 5, o pacientes con lesión renal aguda, que hacen un cuadro agudo muy importante y también pueden hacer elevación de niveles de potasio. Entonces, ustedes van a tener dos conductas. Una es la terapia farmacológica, donde van a tener
que utilizar varios medicamentos que van a impactar en la pérdida de potasio o que van a impactar ya sea a nivel renal o que van a impactar directamente en el ingreso del potasio dentro de la célula. Es decir, lo que se busca es desencadenar una pérdida de potasio o una entrada de potasio transcelular. Cuando ustedes hablaron de hipercaliemia, encontraron varios tipos de fármacos y varios tipos de preparaciones. Si en tu área no cuentas inicialmente con unidad de hemodiálisis, las opciones que tienes son: 1, los diuréticos de ASA; 2, el gluconato de calcio; 3, beta-2 adrenérgico; 4, bueno, ahí en el beta-2 se entra la terbutalina y el salbutamol; 4, la solución polarizante. Entonces, lo que uno muy frecuentemente hace es utilizar todas las que puede uno utilizar si el paciente no tiene contraindicaciones para su uso. Con respecto a los diuréticos, la recomendación es tener en cuenta la tasa de filtración glomerular y tener en cuenta si tiene o no diuresis, porque muchos de los pacientes con enfermedad renal crónica son anúricos, porque presentan lesiones renales agudas, son anúricos también. Recuerden que los diuréticos solamente los podemos utilizar en pacientes con lesión renal aguda congestivos. En los que no están congestivos y están secos, los diuréticos pueden empeorar más el cuadro clínico. Entonces, la recomendación es que a menor tasa de filtración glomerular, mayor dosis de diuréticos tienes que utilizar. Pueden pasar incluso desde 80 hasta 120 miligramos en bolo. Y tú puedes administrar hasta 240 miligramos en 24 horas. Pero recordar que el paciente debe tener diuresis. Porque si tu paciente no tiene diuresis, para nada sirve el uso de diuréticos. Si el paciente está anúrico, no te va a servir para nada los diuréticos. Entonces, esto es importante inicialmente. Ahora, ¿qué hacen los diuréticos? Ustedes saben muy bien que él actúa a nivel de la segunda, de la asa gruesa de Henle, la asa ascendente gruesa de Henle. Lo que hace, obviamente, es afectar o entorpecer la función de la bomba de sodio, potasio, 2-cloro ATPasa. Y lo que hace finalmente es no permitir la resorción de sodio, sino que se elimine. Y también la resorción de potasio. Esto va a generar, obviamente, una reducción en los niveles de potasio. Ahora, eso con respecto a los diuréticos de ASA. Recordar que si el paciente está anúrico no pueden manejarlo. Recordar también que si el paciente presenta hipotensión, presión arterial por debajo, sistólica por debajo de 90 y astólica por debajo de 60, tensión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, no pueden utilizar tampoco los diuréticos. Ahora, con respecto al gluconato de calcio, los beta-2 adrenérgicos y las soluciones polarizantes lo que hacen es un efecto transcelular. Cuando hablo de efecto transcelular, hablo de que estos medicamentos lo que hacen es meter el potasio que se encuentra a nivel extracelular e ingresarlo dentro de la célula, con el fin de reducir los niveles de potasio a nivel extracelular. Con respecto al gluconato de calcio, la recomendación es que se utilicen 5 a 6 ampollas y se diluya en 500 cc de dextrosa al 5% y se administre en 5 a 6 horas aproximadamente. Tienen que entender que el gluconato de calcio, si lo utilizan en bolos, que es lo que muy frecuentemente uno ve, no tiene realmente un beneficio comprobado porque resulta de que el gluconato de calcio, su efecto es transitorio y dura minutos. Por eso la recomendación es administrarlo en infusión continua durante 5 a 6 horas, pues para que finalmente tengan un tiempo, un chance de mantener los niveles de potasio a raya. Otro es el uso de salbutamol y terbutalina. Se recomienda ojalá el salbutamol en micronebulizaciones. Y la recomendación es utilizar 0.5 hasta 2 cc, se recomienda que hasta 2 cc de salbutamol en 3 cc de solución salina y se hacen terapias respiratorias cada 4 horas. También pueden utilizar dosis medida de salbutamol de 200 a 400 microgramos, que eso equivale a 2 a 4 puff cada 4 a 6 horas en los pacientes. Yo incluso en algunos pacientes con hipercalemia donde no tengo la posibilidad de realizar hemodiálisis, lo hago incluso cada 30 minutos, con el fin de tratar de reducir el potasio a toda costa. Y otra opción que tienen en los pacientes con hipocalemia son las soluciones polarizantes. Una solución polarizante no es más que el uso de 500 cc de dextrosa al 5% más
10 unidades de insulina cristalina. Recuerden que la insulina tiene un efecto transcelular también. Permite el ingreso de potasio dentro de la célula. De ahí que ustedes cuando hablan de cetoacidosis diabética, antes de utilizar insulina tienen que saber los niveles de potasio. Y recordar que estos niveles de potasio deben estar por encima de 3.3 para poder utilizarlo. Pero como aquí estamos en hipercaliemia, la indicación es mucho más importante, el uso de insulina y esta infusión. Te repito, 500 cc de destroza al 5% más 10 unidades de insulina. Y eso se pasa en 30 minutos a 1 hora. Pero, ¿qué sucede con estas soluciones y estos fármacos? Que su efecto es transitorio. En el momento que ustedes suspendan ese tratamiento, el potasio vuelve al espacio extracelular y se vuelve a generar nuevamente hipercaliemia. Esto obviamente va a conllevar entonces a que nuevamente las manifestaciones clínicas aparecen. Por lo que les quiero decir, muchachos, que cuando tengan un paciente con hipercaliemia por enfermedad renal crónica, el tratamiento definitivo es el inicio de la hemodiálisis, porque es el tratamiento definitivo que realmente va a impactar en reducir esos niveles de potasio. Y pare de contar. Ahora, es importante tratar la causa que llevó a la hipercaliemia. Si sabemos que es una enfermedad renal crónica que se está agudizando, por ejemplo, por una nefropatía diabética, controlemos o tratemos de evitar la progresión de la nefropatía diabética. Si la causa es hipertensión arterial, controlemos la presión arterial. Si la causa es una estenosis renal, tratemos de buscar un enfoque de tratamiento para la estenosis renal. Y así dependiendo de las causas desencadenantes. ¿Entendido? Sí, doctor, la insulina que se usa ahí es la cristalina para preparar la solución. La cristalina, sí, 10 unidades. Es la insulina regular. Ok, ¿y cada cuánto se le estaría revisando los niveles de potasio al paciente? Yo normalmente lo realizo cada 2 horas. Listo, doctor. Gracias. Aunque algunos textos van a ver hasta 4 horas. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Al parecer todo está claro, Doc. Listo, muchachos. Entonces voy a ver las preguntas que tienen acá. ¿Cómo la hipopotasemia puede generar diabetes insípida nefrogénica? A ver, chicos. Primero partamos que sepan lo que es la diabetes insípida. Recuerden que la diabetes insípida no es más que una ausencia, ya sea en la síntesis o unión de la hormona vasopresina a su receptor de vasopresina a nivel renal, especialmente a nivel del túbulo colector. Lo que sucede con la hipopotasemia es que al haber niveles bajos de potasio, obviamente el potasio que va a entrar al glomérulo y al nivel de los túbulos va a ser mucho menor. Entonces se van a presentar una serie de mecanismos contrarreguladores para tratar de reabsorber todo el potasio que se está filtrando a nivel renal con el fin de mejorar el potasio a nivel extracelular, porque hay una hipocalemia. Y ahí participan varios canales. Ustedes lo dijeron al principio, los canales Maxi-K, todos estos canales son canales contrarreguladores. Lo que hacen es tratar de eliminar o reabsorber potasio, especialmente en las áreas finales del túbulo, especialmente el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector. Como va a haber menor llegada de potasio, porque lo que llega se va a reabsorber como mecanismo compensador en los canales que les acabo de comentar a nivel del túbulo contorneado distal y proximal, entonces esto va a conllevar a que se aumente también la reabsorción de sodio, y la reabsorción de sodio también va a generar reabsorción de agua. Esto va a conllevar entonces a que la hormona vasopresina encuentre unos receptores de vasopresina prácticamente bloqueados por la hipocalemia. Y esto va a generar entonces que la vasopresina no se una a su receptor, y al unirse a su receptor no se va a producir la estimulación de los canales de acuaporina que van a generar la reabsorción de agua. Y entonces esto va a generar obviamente que la vasopresina nunca se una y se genera entonces un efecto de diabetes insípida nefrogénica.
No sé si me hice entender. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Doc, la segunda pregunta, no tengo una respuesta clara, pero creo haber alguna vez leído, porque nunca he tenido un caso de este tipo de pacientes de trasplante renal, no los manejo realmente, pero creo que la hiperpotasemia está relacionada más que todo al uso de los medicamentos que se utilizan para desencadenar un efecto inmunosupresor para evitar la pérdida del riñón. Recuerden que el sistema inmunológico puede fácilmente desencadenar un daño de ese riñón que no es propio, desencadenar entonces un daño del riñón, y creo que algunos medicamentos que se utilizan en los pacientes con trasplante renal para generar la inmunosupresión generan hipercaliemia. Pero no tengo esa respuesta muy clara, eso creo que alguna vez lo leí, pero no sé si eso es lo que está relacionado directamente. Entonces, esa pregunta se las debo y la voy a buscar y se las diré. La tercera, no sé si alguno del grupo sabe la respuesta y la dice también. Y lo califico también por eso. Si alguien la sabe, la puede decir. Pero para la próxima o para esta. No, para esta, dos. Y a la próxima no tiene gracia, pues también la busco yo, ya todos la sabríamos. Es ahora. Pronto alguien la sepa. O sea, yo no sé exactamente, pero tenía algo pensado así como usted dijo, que este uso de estos inmunosupresores lo que puede es facilitar una infección a nivel renal y esto producir un daño a nivel de las nefronas y así provocar una menor eliminación del potasio renal. Es lo que tenía yo pensado que podía hacer, pero no estaba seguro. Bueno, yo lo tengo más relacionado directamente a la hiperglicemia. Más que todo. Pero no tengo muy bien esa pregunta. Yo se la busco y la digo realmente. Vamos con la tercera. La administración de sales de potasio a largo plazo podrían generar consecuencias clínicas en pacientes que padezcan hipopotasemia. No, pero ¿en qué caso hablan de administración de sales de potasio en forma continua? Porque normalmente las sales de potasio yo no las utilizo en forma continua en todos los pacientes. Es más, ni siquiera en la parálisis hipopotasémica periódica familiar se utilizan frecuentemente los preparados de potasio. Solamente lo utilizamos cuando se produce la crisis hipopotasémica. Recordad que también hay una crisis tirotóxica, hipopotasémica también, pero normalmente las sales de potasio no las utilizamos permanentemente. No sé en qué escenario ustedes la querían comentar o definir. No sé el que hizo esta pregunta. No, doctor, lo que pasa es que tenía una duda o sea, era más que todo como por saber si era posible administrar de potasio pues a largo plazo y si de pronto, si el paciente pues presentaba una hipopotasemia pues de manera crónica, o sea, si podía de pronto presentar algún tipo de RAM, o sea, más que todo fue como por curiosidad que me generó pues esa pregunta. Bueno, pero ya las sales de potasio no se utilizan permanentemente. Habrán algunas alteraciones o síndromes genéticos que pues pueden causar una hipocalemia crónica. Sin embargo, el manejo de ello es solamente en las crisis. No se recomienda utilizar sales de potasio como preparación farmacológica, sino más que todo en la alimentación. Sin embargo, doctora, si se utilizaran las sales de potasio permanentemente, si tenemos un riñón intacto, pues realmente los mecanismos contrarreguladores evitarían que se presentara el efecto contrario. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Por qué se debe tener precaución con el gluconato cálcico en pacientes tratados con digoxina y la hiperpotasemia? Resulta, doctor, que si ustedes leen el mecanismo de acción de los digitálicos lo que hacen es actuar a nivel de la bomba de calcio, a nivel de los canales de calcio. Y lo que hace realmente son dos cosas importantes. Redistribuir el calcio intracelular y además de eso, ingresar el calcio dentro de la célula. En pacientes con hipercaliemia, recuerden el efecto del potasio a nivel extracelular. El uso de digitálicos en conjunción con hipercaliemia puede aumentar el riesgo de arritmias a nivel cardíaco.
puede perpetuar o empeorar más una fibrilación auricular cuando se encuentran esos dos medicamentos, cuando se encuentran los digitálicos y cuando se encuentra la hipercalemia juntas. Normalmente yo los digitálicos intento no utilizarlos mucho en pacientes con enfermedad renal crónica estadios avanzados cuando no tengo la patología controlada. Pero debe tener mucho cuidado con su efecto a nivel del potencial de acción, ya que puede causar un empeoramiento de la despolarización celular o entorpecer la despolarización celular y generar finalmente arritmias, que pueden conllevar obviamente a arritmias de muerte como fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, que son las más graves. Más que todo es por eso que debe tener mucho cuidado al utilizar los digitálicos en pacientes con hipercaliemia. Es más, yo no la uso. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Chicos, ¿están ahí? No, ninguna pregunta. Claro, profe. Ninguna pregunta. Sí, profe, aquí estamos. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, nos vemos entonces el día jueves. Ok, profe, perfecto. Bueno, profe. Listo, doctor. Que tenga un buen fin de semana, profe. Gracias.